Sí, desesperado. Quiero, a mí cuando explico algo no me gusta agarrar a mí no me gusta agarrar un versículo así sacado de contexto y de sacado de contexto inventar un mensaje. Cuando yo hablo algo con argumento. Entonces, en la carta a los hebreos, porque ustedes en la Biblia dice, tengo el Nuevo Testamento, tengo todo esto acá, en la Biblia sí, pero la Biblia está llena de cartas, ¿sí? Son cartas, son escritos. Y la carta a los hebreos es una carta que le hace el apóstol Pablo, si bien algunos historiadores dicen sí, no, pero en realidad yo creo que es Pablo. Él se le hace esa carta a los hebreos, que los hebreos eran los judíos que habían sido esparcidos y que estaban en otras naciones, ¿sí? Eso eran los hebreos. Entonces cuando Pablo le escribe a los hebreos, le está escribiendo a gente que es judía, que practicó la religión judía, pero que ahora se convirtió al cristianismo. Entonces Pablo lo que intenta hacer con ellos es despegarlos de toda la tradición religiosa que los judíos tenían en esta carta, ¿sí? Y haciéndole ver que la grandeza de Jesucristo, quién era Él, que Él era más grande que Abraham, que Él era más grande que David, que Él era más grande que todos los personajes que existen en la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, si ustedes leen hebreo, cuando arranca la carta a los hebreos, le dice Dios, en otros tiempos, o en tiempos antiguos, es una versión, habló a sus padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, cuando nosotros agarramos y tomamos la Biblia y decimos, a ver qué me dice Isaías, o a ver qué me dice Jeremías, o a ver qué le puedo sacar a Job, o a ver qué le puedo sacar... O sea, está bueno, sí, es parte de la Biblia, pero no es algo completo, porque lo completo, lo perfecto ya vino y es Cristo. Yo tengo que dejar de escuchar eso y escucharlo al Hijo. Porque nosotros hoy tenemos un evangelio tan cruzado, tan raro el evangelio que se escucha hoy en día. Basta que vos cruces la puerta de una denominación y escuches un evangelio diferente. Porque te lo agarran de los pelos acá, te lo agarran de los pelos allá, te lo agarran de los pelos allá. Y el evangelio es uno. El evangelio es uno. Tranquilo, no se preocupe, a mí no me molesta, salgo con el ruido, pero no me molesta. El evangelio es uno. ¿Cuál es el evangelio? Ahí está con el nito, ahí está todo como que se distraen, porque no, estoy con el nito, yo no sé. ¿Me preguntó a mí? Tiene llave. Nosotros, a ver, todos ustedes creyeron en el evangelio, ¿verdad? ¿Creyeron en el evangelio? Sí. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es la palabra de Dios. Testamento. Es la palabra del Señor. Evangelizar. Yo estoy escuchando, ¿sí? Cristo es lo que... ¿Cómo? Ah, o sea, Ya sabía, ya había hablado. Él corre con ventaja, él no puede hablar. Él no puede hablar porque él... Bueno, pero fíjense qué variedad de respuestas tenemos en cuanto al evangelio cuando deberíamos tener una. Y tenía que ser bien segura. ¿Eso por qué pasa? Porque la tradición religiosa, según donde fuiste, y de la forma que te presenta el evangelio, es el evangelio que vos creíste. Pero la pregunta es, ¿ese es el evangelio que yo debería creer? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿qué hicieron ustedes, Gálatas? ¿Cómo puede ser que por ahí estoy escuchando que hay muchos evangelios? No hay mucho evangelio, hay uno. Y además Pablo dice, maldito sea, y lo dice 2 veces, aquel que predica un evangelio diferente. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer para arrancar nomás, que es una pregunta muy seria para mi vida, es ¿en qué creí? ¿Cuál es el evangelio que creí? ¿No será un evangelio falso el que creí? ¿No será un evangelio mezclado con el Antiguo Testamento? No digo ni siquiera Testamento, Antiguo Pacto. Me voy a meter ahí porque no quiero confundirlo. Pero quédense, en el Antiguo Testamento también está el Antiguo Pacto y está el Nuevo Pacto también en el Antiguo Testamento. O sea que no me voy a meter ahí, para no confundirlo. Pero, escuchen esto. Pablo arranca diciendo a los hebreos, en otros tiempos ustedes, los padres de ustedes, fueron guiados por los profetas. Es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Cuando vos agarras tu Biblia, ¿sí? Vemos todos los profetas guiando al pueblo en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. Ahora dice, el Padre nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Y esto lo vemos, que esto es lo que Pablo está diciendo es la confirmación de lo que ocurrió en la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús se transfigura? ¿Recuerdan cuando él va al monte, se lo lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo? Y él se aparta, ellos están ahí medio dormidos y él se transfigura. Sí. Y cuando se transfigura aparecen dos personajes al lado de él. ¿Quién eran? Moisés y Elías.
Moisés, Elías. ¿Qué representa Moisés y qué representa Elías? El fuego y el agua. No. No se tengan miedo a equivocarse. Sigan, pregunte, porque cuando uno aprende. ¿El antiguo? ¿El antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué representa del antiguo pacto? ¿Qué representa Moisés y qué representa Isaías? Elías. ¿La Elías, ley? perdón. La ley. La ley. y la gracia. No, vamos, le pegamos una. La ley. La ley. Me falta Moisés. ¿Qué representa Moisés? Perdón, ¿qué me representa Elías? Moisés representa la ley. La ley. La ley. ¿Elías qué representa? Las promesas. ¿Qué era Elías? ¿Qué era Elías? El profeta del fuego. Bueno, él representa a los profetas. Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ahí se predica el evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, la ley y los profetas, estos dos que representan, aparece Moisés y aparece Elías, la ley y los profetas. Y se escuchan y los dos desaparecen y queda solamente Jesús. ¿Y qué dice ahí? Este es mi hijo amado, a él oíd. Ya no le presten atención a la ley, ya no le presten atención a los profetas, porque todo lo que ellos dijeron ya se cumplió, lo tienen al hijo. Todo eso apuntaba al hijo, el hijo llegó. Y el hijo ahora viene con un mensaje que se llama el evangelio del reino. Entonces, todo apunta al hijo, el hijo llegó y el hijo viene con un mensaje. A los antiguos, a toda la antigüedad, los guió los profetas. Pero ahora a ustedes no los guían los profetas, a ustedes los guía el hijo. Claro. A nosotros nos tiene que guiar el hijo. Nosotros tenemos que prestarla. Y si, a ver, pregunto, si a vos te tiene que guiar al hijo, la pregunta es, ¿vos estás escuchando al hijo? ¿Cuántos de ustedes leen a Jesús todos los días? ¿Cuántos de ustedes le prestan atención a lo que Jesús dijo y cuántos ven si lo... Me estoy haciendo preguntas y quiero que me presten atención, por favor. Presten atención. No se dispersen. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes leen a Jesús? ¿Cuántos de ustedes prestan atención a lo que Jesús enseñó? ¿Cuántos de ustedes ven si lo que Jesús dijo lo están aplicando en su vida? Yo de a poco lo voy a hacer. Porque después vienen y dicen, ay, me va mal en esto, me va mal aquello. Y obvio, Dios ya te mandó la respuesta a tu problema. La respuesta es el hijo, pero no lo estás escuchando. Es como vos decís, ay, me entró un ladrón, llamo a la policía. Y viene la policía y te pone a hablar con el vecino en vez de con el policía. Ya te mandó el policía. ¿Por qué habla con el vecino? O sea, la solución ya te la mandó, se llama Cristo. Pero claro, el mensaje que él tiene te va a hacer morir a vos. Y eso es lo que no nos gusta, que se metan con nosotros. Entonces, Hebreo arranca diciendo, en otro tiempo se le habló a ustedes por el profeta, pero ahora el que los debe guiar a ustedes es el Hijo. El Padre ahora habló por el Hijo. Y todo Hebreo 1 dice, todo el capítulo de Hebreo 1, lo compara a Jesús y dice, él es más grande que David, él es más grande que Moisés. ¿Sí? Lo compara, o sea, todo, y va poniendo porciones bíblicas que hablaban de él. Y entonces te deja bien claro quién es Jesús. Y en el capítulo 2 arranca diciendo, por esto, por todo lo que le acabo de decir, es necesario que presten atención con mayor diligencia. ¿Está? Sí, sí. Si ustedes entonces, si nosotros agarramos Hebreo y vemos que dice, en aquel tiempo ustedes fueron guiados por los padres, por los profetas, ahora son guiados por el Hijo. Capítulo 2, sí que dice, por eso es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a lo que hemos oído, ¿de quién? Del Hijo, no sea cosa que nos deslicemos. Y así toda la carta habla de la grandeza de Jesús. Ahora, llega Hebreos 11 cuando habla de la fe. Y ahí vuelvo a repetir, por si no se grabó, que la fe no está hablando de esta fe que tenemos humana para comprarme una casa, para comprar un auto, o sea, la convicción de lo que, como era que dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, está hablando de mi relación con Dios. De eso está hablando. Por eso luego hace todo el recorrido por aquellos grandes hombres y mujeres de la fe que vivieron cosas extraordinarias con Dios y que manifestaron fe. Porque la Biblia termina ahí, dice, porque ellos celebraron de lejos lo que nunca alcanzaron a llegar a ver. Ellos no vieron a Cristo. Ellos no vieron el Mesías y de lejos lo saludaban, creían que Él venía. Y lo loco es que nosotros pensamos que en nuestra vida espiritual todo nos va a ir de 10. Entonces yo quisiera, no le voy a leer ahora, pero le dejo la tarea, que se vayan a Hebreos 11 y cuando vean la galería, ¿sí? Dice, porque algunos por la fe cerraron boca de leones, por algunos por la fe derribaron muros, por algunos por la fe cruzaron mares, por algunos por la fe, y algo dice, wow, qué bárbaro, yo quiero esa fe. Pero también dice,
Pero algunos por la fe recibieron a sus maridos aserrados, cortados en pedacitos. Por la fe otros murieron, por la fe. Como hoy en día algunos son violados, son quemados vivos, por la fe. Entonces la fe, que te hablan por muchos lados, esa fe exitosa que te va a ir bárbaro, genial, depende de lo que Dios quiera. Lo que a nosotros no nos debería importar eso. Si nos va mal, bien o más o menos acá en la vida. Si estoy mejor o... No, a nosotros lo que nos tiene que importar es lo que sigue ahora. Y por favor les pido que me presten atención. Por favor. Escuchen esto. Dice, por lo tanto también nosotros, o sea, está hablando de ellos. De todo eso que vieron cosas grandiosas en la fe. Ahora bien, nosotros, ¿sí? Dice, y lo peor de todo, lo quiero llevar a esta definición. Ellos vivieron esa fe, toda esa fe, guiada por los profetas. Nosotros tendríamos que vivir una fe mayor porque ahora vino el Hijo. Ellos vivieron una fe extraordinaria con algo que era imperfecto. Porque ellos tenían un Dios que solamente le hablaba por los profetas. Hoy nosotros tenemos un Dios que está acá adentro y no habla desde acá adentro. Ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros lo tenemos. Ellos aún no habían sido redimidos, nosotros somos redimidos. O sea, tantas cosas que podíamos comparar de esa gente. Y vos decís, qué loco lo que ellos vivieron. ¿Sí? Y vos hoy estás mal porque, no sé, hoy comiste torta frita y te fuiste a dormir con eso. O no podés pagar la luz. Dios mío, cuánta diferencia. Cuando nosotros estamos en una condición 1000 veces mejor que la de ellos. Tenemos que desarrollar fe. Pero el tema es que nosotros no desarrollamos fe porque tenemos la mirada puesta en otro lado. Es un problema de enfoque el que tenemos. Entonces acá dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos gran nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Usted tiene testigos alrededor? ¿Usted piensa que la gente no nos mira cuando decimos que somos cristianos? Sí. Te mira tu vecino, te mira tu pariente, te mira tu amigo. Están todos viendo a ver qué haces. ¿Sí? Todo el tiempo. Estás en la mira. Y dice, por lo tanto, nosotros también, que tenemos gran nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos, y acá viene lo que tenemos que hacer. Librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora voy a explicar unas cuantas cosas de esto, porque lo leemos así. Ahora voy a explicar. Dice, fijemos la mirada ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Sí? Esto es, vos eres hijo de Dios, bajate la cruz. ¿Sí? Y se sentó a la derecha del Dios, del Padre. Solamente con esto, no voy a leer todo lo demás porque está genial, después lean lo que sigue. Porque ahí habla de cómo Dios trata con nosotros, que somos hijos, cómo nos corrige y demás. Pero me voy a quedar con estos dos versos nomás. Y de acá les saco el mensaje que quiero dejarle hoy. ¿Sí? Ténganme paciencia. ¿Me están siguiendo? Primero, tenemos una gran nube de testigos alrededor que está esperando a ver qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos que tener en claro que si decimos ser cristianos, deberíamos vivir como Jesús dice que tenemos que vivir. ¿Por qué la gente a veces no cree en Dios? O no cree en la iglesia. Porque lo que no cree en la iglesia. ¿Saben que mucha gente cree en Dios pero no cree en la iglesia? Sí. Por el testimonio que la iglesia da. Por el falso testimonio. Por el testimonio que todos le damos. Claro. No metamos solamente a los que... porque el pastor ese hace todo... No, todos. Porque el pastor no va a la verdulería que vas vos. No va a la carnicería a la que vas vos. No va a la escuela que vos estás. Ahí estás vos. Y ahí vos representás a Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran nube de testigos que está viendo qué hacemos. ¿Sí? Y nosotros, o sea, ellos están enfocados en nosotros, esperando a ver qué hacemos nosotros. Pero ¿dónde tenemos que estar enfocados nosotros? En Jesús. Yo tengo que estar enfocado en Jesús para poder librarme, ¿sí?, de todo aquello que a mí me impide ser un representante de Él acá en la tierra. Número uno, mi enfoque es Él porque yo lo tengo que representar a Él. Esto de, sí, la gente tiene que ver a Jesús en mí. Bueno, pero ¿y cuándo arrancamos? Arranquemos. Vamos a empezar a mostrarle a la gente que Él nos está gobernando. Que mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Mi fe no está puesta en Abraham. Mi fe no está puesta en David. Mi fe no está puesta en los salmos. Hay gente que vive repartiendo salmos todos los días. Hermanos, dejemos los salmos. Hablemos del Evangelio.
Los salmos hablan de un hombre que era totalmente imperfecto. No, le voy a compartir un salmo de David. Le estoy compartiendo a usted un salmo de un tipo que fue. 700 mujeres tuvo. Tuvo no sé cuántas mujeres, se quedó con la mujer de un tipo, lo mandó a asesinar. Entonces, pero escribía de lindo los salmos. Sí, pero no era perfecto. Pero era el ungido de Dios, te dice. Yo tengo que escuchar al hijo. Aparte, el mensaje que él me está trayendo no es el mensaje del hijo. Vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el evangelio? El evangelio de Jesús, que después lo tomaron los apóstoles y le sumaron algo más. El evangelio era el evangelio del reino de los cielos. Y evangelio significa buena noticia. ¿Sí? Eso significa evangelio. ¿Sabían ustedes que significa buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia que trajo Jesús? Que el reino de los cielos se había acercado a nuestras vidas. Pero para entrar al reino había una condición. ¿Cuál era? Arrepentirse. Porque si yo no me arrepiento, no puedo entrar al reino. Pero fíjense qué tremendo, porque cuando Jesús arranca y empieza a hablar de qué nos tenemos que arrepentir, no hace una lista de pecados. Epa, me quedan todos mirando ahí. Revisen la Biblia. ¿Sí? Es lo que hace una lista de lo que la tradición religiosa había enseñado y que tenían que dejar eso y vivir esto que él traía ahora. A ustedes le dijeron, mas yo le digo. Fíjense el sermón del monte. La mayoría de las frases son así. A ustedes le dijeron, mas yo le digo. ¿Qué le dijeron a ustedes? Los fariseos, los que enseñaban la ley, todos a ustedes le dijeron esto. Pero les recuerdo que en los encuentros que Jesús tenía con el fariseo, le decía, ustedes por causa de las tradiciones de sus padres, anularon los mandamientos de Dios. O sea que esa gente estaba cargada de tradiciones religiosas y él dice, a ustedes le dijeron que hagan esto, pero yo, el hijo, el que viene ahora a hablarle, le digo, hagan esto otro. ¿Por qué? Porque en esto ustedes todavía no están bajo el reino. Acá sí. Y el reino significa el gobierno de Dios sobre mi vida. Fíjense cómo empieza a enganchar todo lo que estoy diciendo, si ustedes me siguen. ¿Sí? Tenemos Dios diciendo, este es mi hijo amado, a él escuchen. Hebreo diciendo, ustedes antes fueron guiados por los profetas, pero ahora son guiados por el Hijo. El Hijo viniendo acá a la tierra diciéndonos, sí, a ustedes le dijeron, mas yo les digo. O sea, eso nos pasa hoy hasta el día de hoy. Porque nosotros todavía tenemos, tenemos una situación para resolver y la resolvemos, como somos espirituales, creemos que somos espirituales, la resolvemos de lo que la tradición religiosa nos enseñó a nosotros de cómo resolver un problema. Pero muchas veces esa cosa que la tradición religiosa nos enseñó a nosotros a resolver ese problema, no lo enseñó el Hijo. No lo enseñó el Hijo, es parte de la tradición. ¿Sí? Muchas cosas. No me voy a poner ahora en detalle a repasarlas, lean y la van a descubrir por todos lados. Pero nosotros tenemos hoy en día una realidad, que la misma realidad que vivieron hace 2000 años los que se encontraron cara a cara con Jesús. Era toda una gente que venían, los judíos y los no judíos, cada uno tenía sus tradiciones religiosas, se encuentran con el Hijo de Dios que trae el mensaje del Padre a la tierra, y él dice, yo no vengo acá él dijo, yo no vine a traer paz. ¿No? Ay, Jesús vino a arreglar todo en mi vida. No, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, vengo a separar. Ay, va a estar bárbaro, en casa habrá 3 para un lado y 2 para el otro, se va un partido de fútbol 5 va a ser, si no se ponen todos de acuerdo. Porque yo vengo a traer una verdad que divide, que separa, no que junta. Las tradiciones religiosas juntan. Porque como no me exigen nada, tenemos que ir a un lugar, nos juntamos, cantamos un poco y nos volvemos a casa, no me exigieron nada, estar nomás. En cambio, el Evangelio del Reino nos demanda a todos nosotros alinearnos a una verdad y vivir por esa verdad. Y esa verdad no es la del pastor Jorge, ni del pastor Germán, es la de Cristo. Es la verdad del Hijo de Dios que nos vino a hacer saber la voluntad del Padre. Yo quisiera hacer la voluntad del Padre, pero no tengo ni idea cómo hacerla, ya está escrita. El Hijo vino a hablarte y decirte cómo tenés que vivir. No encuentro solución a estos problemas en mi vida. Lea a Jesús. Sé guiado por el Espíritu. Fíjate cuál es la base de la fe. Aferrate a eso y viví eso. Y tarde o temprano vas a ver los cambios. No solamente por vos, sino porque hay un nuevo testigo que está esperando a ver si a vos te funciona. La primera iglesia dice que era irresistible, todos querían estar con ellos. A nosotros nos tiran piedra. ¿Será que no estaremos representando lo que ellos representaban?
Entonces Jesús dice acá, no me quiero extender mucho, usted me enseña cuando voy como 3 horas. Dice, bueno, librémonos de todo peso. El peso que le está hablando Pablo acá, después de terminar una carta que ya lleva 12 capítulos, el peso del que él está hablando era la ley. El peso era la tradición religiosa. Librémonos del peso. Ay, porque a mí me enseñaron a hablar así, porque a mí me enseñaron... Bueno, revisá si es lo que Jesús dijo. Revisá. Me compré una moto, la llené de aceite, la ungí a la moto. ¿Y Jesús dijo eso? Vamos, tomate barro y salimos a tirar aceite y sal por todo el lado. No, está carísimo, guardá el aceite en la ensalada. Jesús no dijo eso. O sea, empecemos a revisar, porque todo lo que es tradición religiosa es un peso que nos impide correr la carrera para manifestar a Cristo acá en la tierra. Entonces la gente nos ve como religiosos, no como verdaderos hijos de Dios. Saquémonos el peso que nos asedia. Perdón, el peso, dice, todo peso. Después el pecado que nos asedia. Pero lo primero que, fíjate que acá Pablo no pone primero el pecado como algo gravísimo. No, es lo que pone primero, es la tradición. Que es lo mismo que Jesús hizo. Jesús no vino a hablarte del pecado primero, no te arrepientes, no te dijo, sí que habló del pecado, pero él es lo que vino a hablar primero, arrepentiste de todo lo que aprendiste antes. Y arrepentimiento no es que, bueno, ay, me siento re mal por lo que hice antes, lo dejo. Sí, pero arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. Saco lo viejo, pongo lo nuevo. Saco lo que me dijeron y hago lo que él me dice. ¿Me explico? Entonces, y esto no es para aquellos que están en la iglesia evangélica hace un montón de años, o para esto también es para el que dice que era católico y ahora recién arranca. Es para todos. Porque todos arrastramos tradiciones religiosas. Todos. No nos escapamos ninguno. Vivimos en una sociedad, en una comunidad que lleva 2000 años de tradición. Hablo de la tradición religiosa cristiana que le dicen. Sea católica, evangélica, la que sea, cualquier rama que se te ocurra. ¿Sí? Todo lo que viste es cristiana, pero en realidad es como para decir. Claro, pero en realidad somos católicos, somos evangélicos, despojemos, dice acá, librémonos. Fíjate que la palabra que usa, librémonos. Librarte quiere decir que estás atado, estás encarcelado, no te deja avanzar. Ay, hermano, y ahora nos reunimos al templo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me agarra pánico. Ay, antes le hacía la falsa oración, una falsa, le hacía la oración de fe a alguien y lo llevaba y se lo largaba en el templo al pastor. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora si le predico a alguno y se convierte? ¿Qué hago? Hacete cargo. Enseñale, guíalo. La tradición religiosa nos bloqueó. Nos bloqueó, nos hizo creer que había uno solo que nos podía predicar y que uno solo era el que sabía todo. No. En la iglesia nos edificamos todos mutuamente, de acuerdo a los dones, los talentos, lo que entendemos. Me voy explicando. Yo sé que ustedes ya se vienen liberando de todo eso, porque si no, no estarían acá. Pero sigan revisando. Siempre algo nos queda. ¿Viste? Siempre vamos a resolver un problema y lo hacemos como lo hacíamos antes, ¿viste? Y, ¿sí? Ay, necesito plata, no sabes, necesito plata. Le voy a llevar plata a alguno para que Dios me dé plata. No entendiste nada. Eso lo hacías antes, ahora no. Ahora entregar toda tu vida a Dios y sí, sé generoso con tu dinero, pero no para negociar. Punto. Y vas a ver la provisión de Él. O sea, son cosas diferentes. Parecen iguales, pero no son. La esencia cambia. Después dice, ¿y qué dice? Que nos tenemos que librar del pecado que nos asedia. No dice de los pecados, dice del pecado. ¿Y cuál es el pecado? Porque me habían escuchado antes. No se borren las que estuvieron antes. La religión. ¿El pecado cuál es? Esa es la tradición. ¿Cuál es el pecado? El pecado. Que es la raíz de donde salen todos los pecados. Usted no puede decir nada. ¿Ya? Vos no puedes hacer nada. No, Modelar nada más. Si querés hacer... yo me estoy luciendo. ¿Cuál es el pecado? El ego. ¿Qué casi le pegaste por ahí? Empieza con la. Cállate vos. Empieza con la pellizcala. La del artículo, ¿no? La desobediencia es el pecado. ¿Por qué el hombre fue expulsado del huerto del Edén? Por la desobediencia. Cuando Jesús dice, ustedes son esclavos del pecado, está hablando de esclavos del pecado que ustedes desobedecen a Dios.
La desobediencia es el pecado. Los pecados son la manifestación de esa desobediencia. O sea, ¿por qué adultero? Y porque no obedezco a Dios. ¿Por qué miento? Porque no obedezco a Dios. ¿Por qué robo? Porque no obedezco a Dios. ¿Se entiende? Pero la raíz, el pecado, es la desobediencia a Dios. No tengo en cuenta a Dios y hago lo que yo quiero. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me arregle el problema, que me sane, que me arregle el juanete que lo tengo ahí hinchado, que me dé una casa. Eso sí lo quiero, pero hacer lo que Dios me pide, hasta ahí llegué. Claro. Por eso Jesús dice, ustedes me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Ay, Señor, te alabo, te amo, cantemos algo lindo que le caiga la presencia acá, pero cuando te vayas afuera, hace lo que vos querés, lo que Él quiere. Dice Dios, no me sirvió. Es horrible lo que acaba de hacer. No me sirve. Entonces el pecado que nos asedia es ese yo que nos quiere gobernar todo el tiempo. Es la desobediencia a Dios. Recuerden que lo que estamos tratando de decir, hay una nube de testigos que está esperando que yo lo manifieste a Dios y Dios dice, ¿vos querés manifestarme ante esa nube de testigos para que ellos crean? Bueno, despojate de la tradición religiosa que te gobierna, despojate del yo y ¿dónde tenés que poner la mirada? En Jesús. Míralo a Él, aprende de Él, imítalo a Él, trata de incorporar todo lo que Él dijo y tarde o temprano te vas a dar cuenta que ya el pecado no te gobierna Él y te vas a dar cuenta que no vivís como alguien que tiene una tradición religiosa, sino vivís como un verdadero hijo de Dios. Ya no te presentás como un evangélico, católico, lo que sea, sino te presentás como un hijo de Dios. Te presentás como un seguidor de Jesucristo, como alguien que vive sus enseñanzas, que las observa y las vive. Por eso dice, fijemos la mirada. Y esperen que me falta la parte esta. Liberémonos del peso, liberémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tenemos una carrera por delante, tenemos una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. No como Cristo, como Jesús. Por el Cristo resucitado, glorificado del Señor, nunca vamos a ser. Pero el Jesús, el que nos mostró el modelo, sí podemos ser como Él. Hay gente que dice, eso, ser como Jesús es imposible. Perdón, si Él nos mandó a ser sus discípulos, y Él dijo, un discípulo no puede superar a su maestro, pero sí puede llegar a ser como su maestro. Dice, el que haya pasado por toda la enseñanza y haya alcanzado a ser como su maestro, o sea, Él dice que sí podemos. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pudo. Entonces nuestro objetivo acá en la tierra es que cada día más, cuando nos miremos al espejo, se vea Jesús, no nosotros. Siempre digo, estamos muy propensos a andar con la lupa a ver los errores de los demás. Y agrandar los errores de los demás. Pero dice, deja la lupa, agarrar el espejo y mírate vos. A ver cuánto se ve de Jesús en vos. Y dice, nuestra meta es eso. Pablo decía, por causa de Cristo, dice, yo dejé 7 posiciones. Esto está en el Filipenses. Era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día. Todo lo que la ley, la tradición decía, lo cumplía. Pero dice, yo tengo todo eso por basura, por estiércol. ¿Sabe lo que es estiércol, no? Sí. No voy a hacer el chiste, ¿no? Pero sanguchito estiércol. Nadie quiere comer sanguchito estiércol, porque sabe lo que es. Entonces, él dice, lo tengo todo por estiércol con tal de alcanzar ¿qué? A la mente de Cristo. Y él dice, por lo tanto, he dejado todo atrás. Y dice, dejando todo atrás, prosigo a la meta para alcanzar el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Dejo todo atrás. ¿Qué es lo que dejo atrás? ¿Qué es lo que dejó Pablo atrás? Toda la tradición religiosa. Y el gobierno suyo para alcanzar a ser como Cristo. Y hoy nos dice, porque Él es nuestro apóstol por excelencia, porque Pablo no era el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces Él nos dice, después de 2000 años en su carta, que hagamos lo mismo. Que nos despojemos de toda esa tradición, que nos despojemos del pecado y que pongamos como mirada a Cristo. Y mientras tanto, ¿qué vamos haciendo? Tenemos que correr la carrera con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sentarme a esperar. No. Te voy a decir. De continuo. Evangeliza, saber. Paciencia significa estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. Te lo paso de otra forma. Estar en el lugar establecido en la voluntad de Dios, en el momento que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Sencillo. En el lugar donde estás todos los días, escuela, casa, donde sea, ¿sí? En ese momento, en ese lugar y en ese momento vos tenés que estar haciendo lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que estés manifestando al Hijo todo el tiempo.
Entonces, mientras vas avanzando, lo vas manifestando. ¿Y cómo lo hago? Puesta la mirada en Jesús, el autor, consumador de la fe. Si tu fe está en Cristo, entonces ¿en quién tenés que estar mirando todo el tiempo? A Cristo. Y explicar qué es manifestar. Manifestar. Bueno, mostrar su carácter, mostrar su conducta. Nuestras reacciones tienen que ser las de Él. No puede ser que seas cristiano y no perdones. Que no puedas perdonar, es imposible. No sos cristiano entonces. No puede ser que seas cristiano y no tengas misericordia por el otro. No puede ser que seas cristiano y no estés buscando todo el tiempo dejar aquellos pecados que te gobiernan para honrar a Dios. No puede ser que se diga esos pecados y no honres a tu esposa o a tu esposo. Es imposible, no cabe dentro de un cristiano. Sí, entonces acá dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y fíjense cómo Él consumó la fe. Tu fe, mi fe. ¿Cómo lo logró Él? Yo también tengo que hacer lo mismo. Dice, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. ¿Sí? Y menospreció lo oprobio y luego se sentó a la derecha del Padre. Fíjense todo el caminito que hay. Si nosotros miramos a Jesús, tenemos que hacer esto también. Nosotros no queremos la cruz. ¿Quién quiere la cruz? ¿O quién quiere que le hagan oprobio? Que se burlen de vos, que hablen mal de vos, que mientan de vos, que te persiguen. ¿Quién le gusta eso? Nadie. Pero Jesús lo aceptó. Y aceptó la cruz. ¿Por qué no estaba mirando al que le decía, si vos sos el hijo de Dios, bajate de ahí? No era que vos cuando tocabas y tirabas el templo lo reconstruías en 3 días y no te podés salvar a vos mismo. Sí, Él vivió eso. Vivió la muerte, la cruz, el sacrificio. Pero Él no estaba mirando eso. ¿Qué estaba mirando Jesús? Lo que venía. La pregunta es, ¿yo estoy viendo este mundo terrenal o estoy esperando lo que viene? ¿Estamos conscientes de lo que vamos a vivir el día que dejemos este envase? Es glorioso lo que vamos a vivir. No nos entra en la cabeza lo que vamos a vivir. No lo podemos imaginar lo que vamos a vivir. Estar con el Señor en su presencia todo el tiempo, disfrutar de su gloria, es algo impactante, es algo maravilloso. O sea, se terminan los dolores, se termina el llanto, todo lo que vimos acá abajo se terminó. Vamos a vivir un ambiente maravilloso, espectacular. O sea, esa tendría que ser mi fe. Cada vez que yo tengo que pasar por la cruz. ¿Qué es pasar por la cruz? Morir a mí mismo. Que no sea como yo quiero, sino como vos querés. Hoy yo quiero mandarlo a pasear a pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces acá termina diciendo, dice, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Y la Escritura dice que con Cristo estamos sentados ¿dónde? Que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo decir si yo estoy acá no estoy con Él todavía? Sí, pero es lo que me espera. Porque Él ya lo ve todo consumado. Nosotros tenemos una mente que todo tiene que ir pasando día a día, minuto a minuto. Él ya lo vio, vio el final de la película. Y así como loco que también te lo expolió. Te dijo lo que va a pasar en la película. Y nosotros seguimos pensando, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ay, que estoy mal. Ay, que no sé qué hago. Ay. ¿Tenés un Dios chiquito así? ¿Tenés un Dios yo digo, es un Dios del chocolatín Jack. De juguete. ¿Viste el chocolatín Jack que venía el muñequito adentro? Es un Dios así, de muñequito chiquito así. Porque tenemos un Dios glorioso. O el del kinder ahora. Yo el Jack de mero viejo ya tengo, se nota Claro, que no No quise decir nada. estoy cerca de los 50. No sabía No que quise era decir nada. Justo vi una publicación que hablaban del Jack y casi me pongo a llorar. Pero, a ver, cerrando, ¿no? Y para que ya no quiero molestarlos más con todo esto, pero es sumamente importante que nosotros entendamos dónde debemos enfocarnos todos los días. A ver, todos los días vamos a tener problemas. Vivimos en un mundo que nos genera problemas o los generamos nosotros mismos por ser cabezones a los problemas. ¿Sí? El tema es qué vamos a hacer con eso. ¿Vamos a seguir enredados ahí, en lo temporal, o nos vamos a meter la cabeza en lo eterno? ¿Vamos a meter la cabeza en lo eterno y vamos a hacer lo que Dios nos manda? ¿Vamos a poner la mirada en Él? Porque fíjense que me encanta, pues no dice pongan la mirada en Cristo, el que está sentado en el trono. No, dice pongan la mirada en Jesús, el que caminó acá. Porque el Cristo es el Dios glorificado. Pero el Jesús fue el hombre que vivió con las mismas pasiones, con los mismos deseos, con las mismas tentaciones que todos nosotros vivimos. Y Él venció. Si Él venció, yo también y vos también podés vencer.
Y cuanto más lo hagamos, sin darnos cuenta, vamos cumpliendo con el propósito eterno que tenemos de ser transformados a la imagen del Hijo. Cuanto más transformados a su imagen somos, más beneficiados somos nosotros, porque vivimos una vida libre de tantas cosas, pero no nos damos cuenta cuánto beneficiamos el avance del reino, porque otros van a querer lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Vamos a darle a Dios al menos una vez en la historia de la humanidad, una iglesia que realmente lo represente. Vamos a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Ocúpate de mirarlo a Él, ocúpate de incorporar sus enseñanzas, ocúpate de vivirlas y vas a ver cómo Él se va a ocupar de todo lo tuyo. Estamos tan enfocados en que no tengo, en que me falte, que no sé qué hacer, en que esto, en otro, y Él dice, si te enfocas en mí, y si me miras a mí, la mejor forma que nosotros tenemos que entender de cómo debe ser nuestra relación con Dios es a través del Hijo. Miremos al Hijo acá en la tierra, fíjense cómo Él se relacionaba con el Padre, imitémoslo. Ah, estás complicadísimo, no sé qué hacer, retirate a orar. Habla con Dios, deja tu carga en Él. Dijo, dejen su carga en mí. ¿De qué se preocupan? Mira los pajaritos que caen muertos porque no tienen comida. No, él dice, mira los pájaros, ¿quién le da a comer? Mi Padre. Mira las flores, qué belleza, ¿quién las viste así? Mi Padre. ¿Tú pensás que mi Padre, que le da de comer a un pájaro y que viste una flor, no te va a dar a vos todo lo que necesitas, que son más importantes que el pájaro y la flor, para Él? ¿Vos te pensás que tu Padre te baja tirado? Te lo digo así en argentino. Que te baja tirado por ahí. Tu Padre nunca te baja tirado, pero sí tiene una exigencia para vos. Busca el reino, busca la justicia y las demás cosas te van a añadir. Busca su gobierno, busca vivir las enseñanzas de Jesús y lo demás se va a añadir. Ahora, es una decisión nuestra. Él te dice por dónde ir, el tema es por dónde vos querés ir. Él te dice, es por esta puerta, vos agarras por aquella, bueno, después no vengas a decir, ay Dios, no me escuchás. No. ¿Qué pasa, Señor? Las cosas no cambian en mi vida. ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré con esto? Y hasta que vos te decidas, o sea... ¿Qué estoy hablando de alguien? ¿Alguien dijo eso? No se marquen así con los dedos. Pero todo en algún momento lo dijimos. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, no digo mal, porque me siguen saliendo frases. ¿Y son todas de quién? Bueno, de todos. Pero bueno, por favor, ¿sí? Tengamos presente esto. Yo digo, es difícil, obviamente que para todos es difícil, porque todos enfrentamos, salimos y ya tenemos cosas. Pero bueno, en ese momento pensá, pará un momento, bajá las revoluciones y ¿cómo lo resuelvo a esto? ¿Qué haría? Siempre digo, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y recuerden que dice la Escritura que el Padre reunió todas las cosas en el Hijo. Dice que el Padre hizo todo por el Hijo, para el Hijo y en el Hijo. Y que nosotros debemos, todo lo que vivimos y todo lo que hacemos tiene que ser por el Hijo, para el Hijo y en el Hijo. Lo estamos mirando a Él. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿esto que estoy haciendo honra al Hijo? ¿Esto que estoy haciendo es para el Hijo? ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo en Él, que significa como Él lo haría? Bueno, esa es tu medida de fe. Esa es tu medida para saber si vas bien. Obviamente que hay días que parece que no cambia nada. Hay días que parece que todo se te da vuelta. Pero la Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice todas las cosas buenas, todas, aún las malas. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A bien de qué te ayudan? Porque después sigue diciendo, porque todos fuimos llamados con un propósito, ser transformados a su imagen. Y muchas veces las cosas malas que te pasan es para transformarte a su imagen. Porque si la fe del Hijo fue probada, ¿qué pensás que va a hacer con tu fe? También la va a probar. Siempre Dios va a probar tu fe. Y dice que la fe del Hijo fue probada, la obediencia del Hijo fue probada, y fue probada hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Padre permitió que su Hijo muera en la cruz como una prueba de fidelidad, ¿qué pensás que va a hacer con vos? Lo mismo. A veces te va a hacer pasar por momentos muy difíciles, pero Él está probando tu fe. Y cuando salgas de ahí, salís en un estado de gloria y de bendición impresionante que vos no puedes creer todo lo que Dios está haciendo. Todo lo que por año o por tiempo se te trabó, de repente sale, fluye. ¿Por qué? Porque aprobaste. ¿Sí? Porque superaste la prueba. Llévate para tomar agua ya. ¿Amén? Amén. ¿Sí?
Bien, ¿algún comentario, una pregunta, algo que quieran decir? Si no, oramos. Para mí estuvo buenísima la enseñanza de ese pastor. Te apuntó todo el Me tiempo. vino de 10. Bien. Sí, sí, es verdad. Porque es verdad eso, viste, que uno, que yo lo todo, ¿no? Y de repente, porque no hacemos las cosas como Ahí dicen. un vasito. Nos vamos. Sí, a ver que acá el hermano se va a poner. Todos decimos, como en el mundo, somos hijos de Dios. Yo digo que no son hijos de Dios, hay una explicación de Dios, pero hijo es el que va a despertar. Hijo es el que aceptó al hijo. Claro. Sí, él me dice, mucho acá dicen que todos los que están en la tierra son hijos de Dios. En realidad son creación de Dios, como él bien dice. ¿Por qué? Porque la Escritura dice bien claro, ¿no terminamos ahí? La Escritura dice bien claro que todos los que tienen al hijo son hijos. Yo necesito reconocer al hijo para convertirme en hijo. ¿Por qué? Cuando yo reconozco al hijo, yo muero una vieja vida y nazco una nueva vida. Entonces, en esta nueva vida que estoy naciendo ahora, soy hijo. Antes no era hijo. Antes era simplemente una criatura hecha por Dios. A mí lo que me convierte el hijo es creer en el hijo. ¿Sí? Ser obediente. Claro, la Escritura dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, antes no la teníamos. En la fe en Cristo nos da el derecho, la potestad significa el derecho de ser llamados hijos de Dios. Antes no lo éramos. Una preguntita, Sí. pastor. Si usted... hay cosas en la vida de cada uno, no quiero dar nombres ni nada, ¿no es cierto? Hay cosas, no en la mía en particular, hay cosas en la vida que han pasado por familia, por dolores, por sufrimiento, pero siempre va a estar ese rencor en esa persona, ¿no es cierto? Quizás esa persona dice, yo lo perdono, yo los perdoné, pero no olvidó. Ahí no está el perdón, ¿verdad? Para mi ver, no sé, es para mi ver. A ver. Porque si yo digo, yo lo perdoné, yo lo dejo pasar, o lo dejo de criticar, o le dejo de ver los defectos, es que yo lo perdoné, o aún hay raíces de amargura en mi corazón. Cuando uno perdona, perdona. Parece. Y la mejor forma de saber si yo perdoné es que cuando vuelvo a ver esa situación, ya no me duele. ¿Ya cómo? No me duele. No me duele. Te lo represento como una herida. Cuando vos te cortás Sí. y sangrás, ¿sí? Si siempre sangrás y te tocas, vas a sentir dolor. Y vas a seguir sangrando. ¿Sí? Ahora, cuando vos perdonás es como que hiciste una sutura, ¿sí? Y ya no sangrás. Pero vos seguís viendo la cicatriz. Pero perdonaste. ¿Se entiende? Entonces, el saber, o sea, el perdón, ya siempre digo, no es una decisión, perdón, no es un sentimiento, porque yo no voy a sentir perdonar porque justamente estoy dañado en mis emociones, pero sí decido perdonar. El perdón es una decisión. Entonces, cuando yo decido, yo le doy la autoridad legal al Espíritu Santo que Él me sane. Y Él provoca una sanidad en mí por cuanto yo perdoné. Olvidar, no, jamás voy a olvidar. Pero el tema es que cuando vuelvo a ver esa situación, yo no voy a guardar rencor. Yo ya lo superé. Claro. ¿Sí? No, y además también pasa de que cuando uno perdona, digamos, una de las actitudes que, o lo que empieza a sentir, a partir de esta verdad de que estamos en Cristo, ¿no? Aquellos que perdonamos estamos en Cristo porque Él es el que nos da ese poder para perdonar, porque viene de Él, es que a las personas que nos dañaron, ¿no es cierto? Las empezamos a ver como Él las ve, con esa compasión de saber que ellos no están en Cristo y por eso, y quizás nosotros tampoco lo estábamos en aquel tiempo, entonces también recibimos todo ese daño y por esa causa cuando podemos perdonar en Cristo, empezamos a tener, poder ver como el Padre ve a las personas, no alejados de Él, viviendo una vida que no sabemos las cosas que ellos pasaron. Es como que nos genera como una compasión. Por eso ya no lo vemos como un rival o como un enemigo, sino como que empezamos a tener compasión y empezamos hasta a orar para que ellos puedan recibir al Cristo que nosotros recibimos. Claro. Eso es lo que pasa cuando perdonamos, realmente. ¿Te respondimos? Sí. Bien. Bueno, pero igual, quiero agregar algo ahí a eso. Ahora vemos ahora si quieren compartir otra cosa, pero déjenme cerrar esta historia.
Yo hablo mucho del perdón. He hablado mucho del perdón porque yo fui violado cuando tenía 6 años. Entonces yo pude superar eso a través del perdón. Eso y muchas cosas más, como cualquiera acá puede tener historias, a veces también mucho más difíciles que la mía. Pero, como decíamos recién, el perdón es una decisión, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a lo que hablábamos hoy. Pues esta es la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo por fe perdono. Porque mi fe, dentro de mi fe, de mi espectro de fe, está el perdonar. Es parte de la conducta cristiana perdonar, ¿no? Entonces, mi mejor ejemplo es Jesús. Él estaba muriendo en la cruz, estaba matando y dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es lo que estaba diciendo ellos. Ellos no están sabiendo lo que están haciendo. Los estoy perdonando. Perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Y el perdón lo vemos como algo muy importante en toda lo que es el mensaje de Jesús para nosotros. Porque cuando uno no perdona, uno queda atado a esa situación y es esclavo de esa situación. Entonces, el perdón es una manifestación de amor, aunque no lo veamos. ¿Sí? ¿Por qué es una manifestación de amor? Porque, vuelvo a decir también lo mismo, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión también. ¿Sí? Es más, está comprobado psicológicamente, hablando, que las personas se enamoran, pero que a los 2 o 3 años se termina el amor y se termina el enamoramiento y empieza el amor. Donde yo antes soportaba que me tapara los caños con tus pelos y ahora ya no. Por ejemplo. Antes agarraba los pelitos y decía, qué lindo, los pelos de mi amada, todo podrido. Y ahora sí, me va a tapar el caño de vuelta. Le pongo chiste para... ¿Sí? Pero el perdón es una demostración de amor y de compasión. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que verlos desde ese punto. Si yo realmente quiero vivir una vida cristiana real, entonces voy a tener que... Desde ahí voy a tener que ir. Que yo estoy amando también a la hora de perdonar. ¿Sí? Entonces, yo creo que me venía una palabra, pero me olvidé, ya me voy a acordar. De cómo... Jesús en un momento dice... le dicen, a ver, Señor, queremos que nos digas cuál es el mandamiento más importante. Lo tentaron, ¿no? Y dice, este es el mandamiento más importante, amar al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con tu alma y tu mente. ¿Sí? Separa el amor en 3 partes, porque hay 3 formas de amar a Dios. Y todas van en diferentes niveles de amor. El mayor amor a Dios es cuando yo quiero mi voluntad para hacerla de Él. Renuncio a mí mismo para hacerla de Él. Eso no es amarlo con el corazón, eso es amarlo con el alma, con el yo. ¿Sí? Pero no me voy a meter ahí. Pero dice, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, acá también, ahí es donde entra el perdón. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A vos te gustaría que te perdonen cuando te equivocaste? ¿A quién no nos gustaría? Nos metimos una pata porque a veces lo podemos hacer. ¿Cuánto nos libera el perdón? Cuando alguien dice, está bien, te perdono. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a mí me encanta que me perdonen, pero también yo debería perdonar. Y te la voy a poner más difícil todavía. Porque a veces la gente se queda con eso. Perdonar, o sea, amar al prójimo como a ti mismo. Pero como hay gente que no se ama a sí mismo, no ama al prójimo tampoco. Entonces por ahí, bueno, si querés lo podés... ¿Qué pasó? Se vuelve. Ahora, fíjense esto. En una parte Jesús le dice a los discípulos, ámense unos a otros como yo los he amado. Acá cambia la cosa. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Entonces mi medida de amor al otro es como Jesús me amó a mí. ¿Y cómo amó Jesús a mí? Me perdonó, hizo misericordia, me soporta todos los días. O sea, todo lo que Jesús hizo por mí. Entonces cuando yo miro al otro, tengo que amar al otro como Jesús me amó a mí. Y el amor que Jesús me expresó a mí es un amor que no está en esta tierra. Es el amor que nos describe Pablo. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. El amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir. A ver cómo yo trato a los demás. Si yo amo a los demás como Jesús me amó a mí. ¿Sí? Dice, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Entonces, esto empieza a derribar muchas cosas que nosotros a veces tenemos, ¿no? Porque por ahí queremos resolver las cosas desde lo psicológico. Lo psicológico nos ayuda a entender por qué, pero no nos da la solución. La solución la tiene Cristo.
La solución es cuánto yo me bajo del yo y lo pongo a él en el trono. Y eso va a ir en contra de todo lo que yo siento. El tema es que cuando yo obedezco, hasta mis sentimientos son sanados. Por eso es que nosotros siempre lo tenemos que poner primero a él. ¿Qué dijo? ¿Qué me pide? Fíjate en esto que estamos haciendo. ¿Sí? Esto es una cosa que lo dice él. No me pregunten qué parte de la Biblia está, lo dice. Yo sé que lo dice en algún lado. Porque viste, algunos dicen, ¿en qué parte, en qué versículo? Bueno, búscalo, investigalo. Está por ahí. Jesús lo dijo. Pero dijo eso, ámense unos a otros como yo los he amado. Y ese es el amor perfecto. Porque él realmente nos amó. Estaba amando hasta el romano que lo estaba matando, al otro que se estaba burlando. Y ahí en su mismo hecho de muerte, sacrificio, con todo lo que estaba sufriendo en ese momento, él estaba Él pidiendo puso en perdón por ellos. práctica lo que dijo, porque él Tal dijo, cual. amen a sus enemigos. Y en ese caso ellos estaban siendo sus enemigos, porque lo estaban matando. Exacto. No tenga en cuenta este pecado, le dijo. No le tengas en cuenta este pecado. Bien. Porque, ¿algo más que quieres decir? Fue un ¿Alguna suspiro de cuánto nos falta. Sí. Alcanzar esa medida, ¿no? Al leer la Biblia, ¿Cómo? al leer la Biblia, Sí. cuando oramos y después leemos la Biblia, es mejor leer el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Depende que para qué querés sacar. Depende qué querés. A ver, te explico. Bueno, la verdad, sí, está bien. Toda la Biblia. Pero el tema es, si yo me dedicara a leer toda la Biblia, entonces quiero entender toda la historia, desde el principio al fin. Hay un relato en la Biblia de punta a punta que es la obediencia a Dios, punto. Sí. Somos su creación y tenemos que obedecerle. El hombre pasa por miles de cosas hasta que viene lo perfecto que es el Hijo y nos enseña cómo hacerlo. Ahora, ¿puedo leer toda la Biblia? Sí, está perfecto que la leas. El tema es, me pregunto, ¿de qué te sirve hoy Deuteronomio a vos? ¿O de qué te sirve leer Números? ¿O de qué te sirve leer Crónica? ¿O de qué te sirve leer, no sé, Samuel? No, porque ¿Me explico? nosotros, por ejemplo, acostumbramos a leer algún salmo, Sí. pero como dijiste vos recién, tenías razón. David no fue el ejemplo más. Señor, reconforta mi alma. Y Dios dice, morite, te dice Dios. No, que reconforta tu alma. Morite. Anda a la cruz. Quiero algo nuevo de vos. Ay, Señor, sana mis heridas. Dios dice, no, morite una vez por todas y viví la vida que tengo para vos. Perdoná. O sea, así de crudo es Jesús. No te olvides que una cosa es lo que dijo Jesús, el Hijo dijo otra cosa lo que dijo David, un hombre que tenía los mismos sentimientos que nosotros. El tipo necesitó un psicólogo a cada rato. Sí, tuvo encuentros preciosos con el Señor, escribió muchas cosas inspirado por el Señor, hasta profetizó del Señor. Sí, no te voy a decir que no. ¿Te sirve? Sí que te sirve, pero te agarra un salmo de David, un salmo justo que él lo escribe cuando estaba depresivo, vos lo lees justo cuando está depresivo y te va a llorar a la cantina con David. ¿Me entendés? O sea, es el momento en que... Estamos a adulterar y haberle metido a una chica de 20 años en la cama para que no tenga frío. Claro, ¿me entendés? O sea, me explico lo que digo. Entonces, sí, puedo leer toda la Biblia porque toda la Biblia me enriquece. Porque la Biblia es historia. Sí, el Viejo Testamento. Es historia. El tema es que cuando vos no lo lees con la luz verdadera, vos podés creer que lo que le dijo, que a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y a vos Dios no te dice esfuérzate y sé valiente. Jesús te dice, tenés que ser humilde, tenés que ser manso y tenés que obedecer. A ellos los mandaba a la guerra, a vos te mandan a hacer paz. Entonces, según de dónde vos lo lees. Hay gente que empieza a leer la Biblia, nuevito, empieza a leer la Biblia, agarra a leer a Dios mandando matar a los enemigos. Entonces, pero Dios es malo entonces. No, me pasó una chica que leyó Apocalipsis, había arrancado, ayer se Claro, convirtió. ¿viste? Entonces, ¿Y qué hago ahora? Dice, no armo el negocio porque si la tierra se va a destruir, no sé qué hacer. claro, porque Apocalipsis, Así me dijo. claro, porque Apocalipsis hay que entender que Apocalipsis es la revelación de Cristo. Entonces, si yo no entendía a Cristo antes, ¿qué lo voy a entender en Apocalipsis? El Apocalipsis no me habla del fin del mundo, Apocalipsis me habla de Cristo y de la iglesia. Termina en una boda Apocalipsis. Entonces, ¿puedo leer la Biblia? Sí, leo toda, pero ¿qué me conviene para mí en este momento? Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Antes fueron guiados por los profetas, pero ahora son guiados por el Hijo. Bueno, voy a leer al Hijo. Y voy a leer a los apóstoles, que fueron los que me trajeron la enseñanza de Cristo. A ver cómo la pongo en práctica. A ver cómo hicieron ellos.
a ver cómo es que ellos desarrollaron fe, a ver cómo ellos predicaron el Evangelio, de qué forma lo predicaron, cómo se formaron las comunidades cristianas en aquel tiempo. Puedo sacar un montón de cosas. Sí, además aún en el Nuevo Testamento, lo que vos decías de leer a los apóstoles, también es todo un tema, porque podés leer a Santiago, por ejemplo, que te llega a confundir también, o cosas que decía Pablo cuando todavía no había avanzado en luz, Bueno. y también, entonces es todo... Por eso que hay que leer la Escritura, en los tiempos que se fue escribiendo. Nosotros tenemos los libros ordenados no en forma cronológica. Claro. No fue lo primero que se escribió Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan. No, nada que ver. El primer evangelio fue el de Lucas, no de los otros. Entonces, no fue que primero estuvo Romano, después fue Corintio. No, lo primero que se escribió fue Gálatas. Entonces, nosotros, por ejemplo, como comunidad, que ellos también participan, hacemos una reunión por Meet, que hace un año ya largo que lo hacemos, donde estamos leyendo las cartas del Nuevo Testamento en el orden que fueron escritas, y las leemos como una carta. No sacamos versículos arrancados de algún lado, no, la vamos leyendo paso por paso, y a veces nos quedamos en un capítulo y desarrollamos un montón de cosas. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Por qué lo está diciendo? ¿En qué contexto social lo está diciendo? ¿Para quién lo está diciendo? ¿Esto se aplica para nosotros hoy? ¿O cómo lo aplicamos? Entonces vos estás entendiendo. No es que arrancaste un versículo desde cualquier lado y dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carajo, y todavía le mandé el carajo al final. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a salir afuera y no me van a robar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era para eso. Va a salir, voy a hacer plata, es un negocio barro porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. No hablaba de eso. Nosotros usamos el todo lo puedo en Cristo me fortalece para lo que sea. Qué frío casi tengo que lavar la ropa, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Nada que ver, o sea, no está hablando de eso. Pablo está diciendo, he aprendido a vivir en escasez como he aprendido a vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, en ese sentido lo está diciendo. Claro. A nosotros nos encanta la frase, ponerle un carcelito y pegarlo en la heladera. Las perlitas. ¿Sí? Y lo usamos para todo. Y lo usamos para todo. Y ahí andan todos los cristianos con un pescadito en el auto. No tienen ni idea qué es el pescadito, para qué está el pescadito, pero llevan el pescadito en el auto. Ojalá vivieran como los que inventaron el pescadito. Claro, era un símbolo para saber quiénes eran los que creían. Un símbolo en para Cristo. identificarse Si no mataban. quién eran realmente cristianos. Si no los mataban. Muerto. Hasta la muerte. Entonces ellos en las puertas o en las casas tenían ese símbolo para poder entrar. Los mataban. Claro. Esa gente era radicalmente cristiana. Exactamente, esa gente. Hoy alguno que tiene pescadito es porque alguna vez fue y dijeron, le queda lindo el pescadito del auto, póneselo. Pero Y nunca va a chocar. Pasa en el Sí. semáforo. Y nunca va a chocar porque tiene el pescadito y se la pusieron al pescadito. ¿Me entienden cómo hay cosas que son tradición? Porque no leemos, como No, te decía recién, leer específicamente, a ver, ¿qué es lo que no te Y dicen? en cuanto a veces, en cuanto a veces también se agarran versículos del Antiguo Testamento para hablarle, como hablarle a los hermanos, pero se le habla como si fueran el pueblo de Israel. Claro. Y no somos el pueblo de Israel. Somos los hijos de Dios ahora. La iglesia somos los hijos de Dios. Bueno, ¿listo? ¿Terminamos? ¿Algo más para agregar? No, después de así cortándose se te va a hacer largo. Él quiere decir cosas que son privadas, por eso. No quiere salir en YouTube. Bueno, terminamos. Saludos. Chau, 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 chau. Ahora vamos a orar.